Bueno, y simplemente para darle un cierre a este tema y a este video, quiero insistir un poco con la interpretación de los intervalos de confianza. En este caso, el intervalo de confianza es para estimar la media poblacional y vemos que el intervalo tiene como límite inferior 97 y como límite superior 107. Lo cual se interpreta diciendo que este intervalo, que va de 97,16 a 107,64 kilogramos, contiene a el verdadero valor de la media poblacional. Está mal decir la media poblacional se encuentra entre 97 y 107. Porque como les dije al final del video anterior, no es que la media está entre estos dos valores, como si la media poblacional, como si mu, pudiera valer 98, 99, 100, 102. No, la mu es un valor fijo, constante. Es desconocido, pero es constante. Lo que sí es aleatorio es el intervalo, porque yo cambio la muestra y cambia el intervalo. Entonces ahora lo que quiero que miren es qué pasa si yo en vez de tomar una confianza del 95%, vuelvo a hacer el mismo análisis, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza, repito todo el procedimiento, pero acá donde dice 95 pongo una confianza del 99. ¿Es mejor una confianza del 99%? Depende de qué se entiende por mejor. Significa que, vuelvo al anterior, que este intervalo va a contener a mu con una confianza del 95%. Y este otro intervalo va a contener a mu con una confianza del 99%. Aparentemente me quedo con el 99% porque tengo más confianza, tengo más probabilidad de que esta afirmación sea cierta. Ahora, hay una diferencia entre este intervalo. Fíjense, de 97 a 107, más o menos hay 10 kilogramos de amplitud. Y este intervalo va de 94 a 109. Ahí tengo ¿cuánto? Tengo 15 kilogramos de amplitud. O sea, ¿qué pasa? El intervalo ahora tiene mayor amplitud. Ese fue el costo de haber aumentado la confianza. Entonces, más vale que si tengo un intervalo de mayor amplitud, tengo más probabilidad de acertar al parámetro. Entonces, yo puedo elegir, porque el nivel de confianza uno lo elige, como recién hice en el cálculo, yo tuve que marcar el 99, 95%. Pero eso no significa que mi estimación va a ser mejor. Significa que voy a tener más confianza en el intervalo, pero voy a tener menos precisión. Fíjense, si yo digo, ¿qué confianza va a tener un intervalo que va de 0 a infinito? O sea, no sé cuál es el peso promedio de los animales, el peso al nacer. Pero yo digo que ese peso está entre 0 e infinito. Y por supuesto que va a estar entre 0 e infinito. O sea, pero la confianza es 100%. Pero ¿qué precisión va a tener ese intervalo? No tiene precisión. Entonces, la precisión está dada por la amplitud del intervalo. Y la confianza está dada por la probabilidad de que ese intervalo realmente contenga mu. Así que bueno, acá hay un equilibrio entre quiero más puntería, entonces tengo que asumir que no voy a tener tanta confianza. Imagínense que ustedes deben patear un penal y tienen un arco. El arco tiene, por ejemplo, 7 metros de largo y 2 metros de alto, ¿sí? Bueno, con esas medidas ustedes tienen cierta confianza de que van a poder hacer el gol. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner un arco de 7 metros le pongo un arco de 20 metros? 20 metros de largo y 5 metros de alto. Y casi seguro que van a hacer gol. Entonces, con ese arco enorme, yo no voy a medir la precisión de mi disparo, ¿sí? O sea, puedo ser muy malo para patear, pero seguramente que en ese arco voy a hacer gol. Cuando más chico es el arco,
significa que voy a tener más, si llego a meter, voy a tener más precisión. Entonces, cuando mayor es la confianza que yo elija, voy a perder precisión. Entonces, ahí es donde uno tiene que pelear con lo que es la amplitud del intervalo, con el nivel de confianza. Y un factor que va a mantener la confianza y a aumentar la precisión es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra no tiene límite. Cuando más grande sea n, voy a tener una mejor estimación, porque n se va acercando a n mayúscula, es decir, al tamaño de la población. Así que bueno, esto es lo que quería mostrarles de estimación por intervalo. Fíjense que así como puedo estimar mu, esta muestra proviene de una población que tiene una cierta varianza, y puedo hacer también la estimación de la varianza. Debe ser 95%. Y acá dice que la varianza de la muestra, si yo tomo estos datos, calculo la varianza con la fórmula que tiene como denominador n-1, eso me va a dar 53,60 kilogramos al cuadrado. Recuerden que la varianza tiene la unidad al cuadrado. Pero la varianza poblacional, sigma cuadrado, va a ser un valor desconocido. Pero con un 95% de confianza, este intervalo va a contener a ese sigma cuadrado. Y de la misma forma puedo estimar la proporción. La proporción es como un porcentaje y se utiliza para variable cualitativa. Imaginemos que aquí a mí me está interesando los animales que pesan menos de 100 kilogramos. ¿Por qué? Y porque quizás existen algunos estándares que, así como en las personas, cuando un niño pesa menos de un cierto valor, creo que son 2,5 kilos, 2 kilos, se considera bajo peso al nacer. Y eso es un factor de riesgo. O sea que hay que tener más cuidado con ese niño. Bueno, en los animales podríamos suponer que hay una especie de límite en el cual uno dice, vamos a ver cuántos animales nacieron con bajo peso. Entonces, ¿qué es bajo peso? Y bueno, voy a considerar que es menor a 100 kilos. Entonces, esto ya pasa a ser una variable cualitativa. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que no me interesa conocer el peso solamente. Yo mido el peso, pero solamente para clasificar a ese animal como bajo peso o peso normal. ¿Se entiende? Es una variable cualitativa, en este caso dicotómica. Entonces lo que yo voy a preguntarme es, ¿cuál es la proporción de animales, todos los animales, que tienen bajo peso? ¿Cuál es la proporción? 0,2, o sea 20%, 0,5, es decir 50%. Bien, para eso vamos a tomar una muestra. Nuevamente tengo la muestra de tamaño 10. Voy a calcular la proporción aquí, que como pueden ver, podemos rápidamente sacar la proporción. A ver, voy a cancelar un poquito esto. Y fíjense, de 10 animales, ¿cuántos tienen bajo peso? 1, 2, 3, 4. 4 de 10, es decir, 40%. En la muestra, la proporción de animales con bajo peso es 0,4. 40%. ¿Cuánto será en la población? No tengo idea. Vamos a ver. Vamos a estimar la proporción. Y vamos a ver nuestra salida. ¿Cuál es el parámetro? Proporción de aquellos que tienen menor a 100 kilos. La proporción estimada es 0,40, como les dije recién, y acá están los límites. Fíjense que es un intervalo enorme, enorme. El intervalo que va de 0,12 a 0,74, es decir, 12% a 74%, contiene al verdadero valor de la proporción, a la verdadera proporción poblacional de animales con bajo peso. Es un intervalo muy amplio, pero bueno, el tema de la proporción es que para poder tener más precisión necesito una muestra muy grande, no así con la media que estimamos recién. Con una muestra chica podemos tener una buena estimación, pero cuando se trata de proporción
o variables cualitativas, es una medida muy difícil de estimar y por eso se requiere de una muestra muy grande. Si ustedes recuerdan, bueno, cada vez que hay elecciones para presidente o para gobernador, todas las consultoras se ponen a estimar el porcentaje de votos que tienen los candidatos. Es decir, antes que sea la elección, uno dice, bueno, tal candidato va ganando, o va segundo este otro, va tercero, pero nadie votó todavía. Sin embargo, las encuestadoras o las consultoras toman una muestra supuestamente representativa de los que van a votar y calculan la proporción de votantes a favor de cierto candidato. Y esa proporción que les sale en la muestra es la que luego ellos usan como estimador de la verdadera proporción poblacional. Bueno, entonces, y en muchas de las ocasiones le erran lejos, ¿sí? En las últimas elecciones le vienen errando bastante. Bueno, hay muchos factores que intervienen en ese parámetro, por eso es un poco complicado. Es más, se tiene que tener más cuidado con el diseño de la muestra comparado con lo de la media. Entonces, este parámetro también tiene una interpretación similar, pero tienen que tener en cuenta lo del tamaño de la muestra. Acá la amplitud es enorme, ¿sí? Pero bueno, la interpretación es la misma. Bueno, de esta manera entonces damos por cerrado la estimación de parámetros, muy breve. Les advierto, quedan muchas cosas por fuera, que está todo en el material de lectura. Ustedes deben leer, consultar, ver en detalle, porque por más que nosotros hayamos hecho un resumen, es también responsabilidad de ustedes estudiar a fondo todos los detalles que por la virtualidad no se pueden llegar. Así que bueno, espero que puedan desarrollar el trabajo que les voy a poner, y en la semana siguiente estaríamos cerrando ya el cuatrimestre. No dejen de hacer las consultas a la plataforma o al correo o directamente por el grupo. Así que bueno, espero que